Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en el plató a una mujer que durante años ha marcado la diferencia en la vela y es única. ¿Y por qué? Porque es la única española que tiene 2 oros olímpicos. Hay solo 6 personas que los tienen, pero como os digo, es la única mujer. Oro en Barcelona 92 y oro también en Atlanta 96, ambos en la clase 470 de vela. Teresa Zabel, desde luego, no solo, o es mucho más que la vela, porque bueno, hoy en día forma parte del jurado de los premios Princesa Asturias de los Deportes, jurado también de los premios nacionales y sobre todo, desde que dejó la vela, tiene una fundación maravillosa que se llama Ecomar y que cuida del planeta y especialmente de los océanos. De todo ello vamos a hablar ahora con Teresa, que la tenemos aquí en el plató. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Almu, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, encantado de tenerte aquí. He destacado de inicio esas 2 medallas olímpicas, esos 2 oros, pero bueno, también 5 veces campeona del mundo. Y bueno, podríamos hablar, campeona de Europa, muchísimas medallas también a nivel nacional, pero imagino que al final siempre se queda en el recuerdo esos 2 oros olímpicos y decía además, única española con 2 oros olímpicos. Sí, la verdad es que los Juegos Olímpicos para los deportes llamados minoritarios son algo muy especial, porque es la única oportunidad que tienes de que realmente la gente sepa lo que has hecho. Yo he ido a campeonatos del mundo, en Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos, pocos meses antes de los Juegos de Atlanta, ganamos y tuvimos que llamar a casa para que nuestras familias se enteraran que habíamos ganado el Mundial, para que te hagas una idea de que teníamos poca cobertura mediática. Sin embargo, los Juegos Olímpicos es algo que realmente la gente vive contigo y eso es muy bonito porque lo compartes con toda la ciudadanía. Vamos a hablar de esos juegos, pero vamos a empezar con esos inicios. A mí me han chivado que tú no medías ni medio metro y querías hacer baloncesto antes que vela. Cuéntame. Sí, a mí me encantaba el deporte. Claro, yo tenía 4 hermanos, luego nació mi hermana, pero cuando nació mi hermana yo ya tenía 12 años. Y ahí, en medio de mis hermanos, que jugábamos todo el día en la calle, pues o te hacías fuerte o te pisoteaban, con lo cual yo me hice fuerte, evidentemente. Y me encantaba hacer deporte y me encantaba competir. Hacía campo a través en el colegio, corría 800 metros y me metí en el equipo de baloncesto. Y cuando a veces me decían que era muy pequeñita, yo me enfadaba. Pero bueno, luego jugué al tenis, llegué a jugar bastante bien, pero cuando empecé a navegar y empecé a competir, pues ya me focalicé en la vela y todo lo demás quedó a un lado. Porque creo que cuando tú empezaste, por ejemplo, en el colegio, en las clases de educación física, a las niñas no las incluían, ¿no? No, los primeros años de colegio, las niñas no hacíamos educación física. A mí todavía me tocó eso en mi colegio, que era un colegio mixto, me tocó labores. Y yo lo odiaba, porque a mí me encantaba el deporte, me encantaba salir a jugar, a correr, a todo. Y yo veía que los chicos de la clase se iban y a nosotras nos metían a hacer labores como si aquello fuese un premio. Y para mí era un castigo. Y la verdad es que al poco tiempo descubrí la vía de salida de ese castigo para mí. Y era hacerlo tan mal que me castigaron mandándome con los chicos. Y yo ahí dije, pues esta es la mía. Y tú ya feliz haciendo educación física, ¿no? Sí, yo feliz allí corriendo con ellos. Y luego, pues claro, eran los últimos años de ese concepto de que las chicas no hacíamos deporte y ya se introdujo el deporte para nosotras también y también las competiciones escolares y allí disfrutaba muchísimo. Claro, en vela entiendo que empezaste en Optimis, como prácticamente todos los niños, y creo que tú has llegado a decir que no has pasado más frío en tu vida que ahí, ¿no? Claro, mira, el primer curso de vela lo hice con unos 10 años. Y fue coincidiendo con la Feria de Fuengirola, que siempre es la primera semana de octubre. O sea, nosotros empezábamos el colegio solo por la mañana, parábamos una semana entera para la feria y luego volvíamos al cole mañana y tarde. Entonces, en esa semana de feria, mi madre siempre buscaba alguna actividad a la que apuntarnos. Y unos chicos trajeron a Fuengirola unos Optimis de madera muy antiguos para hacer un curso. Y para allá fuimos mi hermano y yo. Y yo tenía 10 años, era súper pequeñita y bueno, hizo mal tiempo. La Feria de Fuengirola es como la Semana Santa, siempre llueve. Y entonces yo estaba allí metido dentro de un barco con un palmo de agua, con una camisetita y un pantalón corto y el viento, que aquella vela se movía muchísimo y la botavara algún que otro golpe en la cabeza me dio. Entonces cuando acabó la semana yo dije, mira, esto yo no lo veo. Y ahí fue cuando me metí en el baloncesto, el tenis,
pero con 13 años que volví a hacer otro curso, ya en verano, con buen tiempo, y yo siendo un poquito más grande, que ya tenía yo la sensación de que el barco lo manejaba yo y no que el barco me manejaba a mí, pues ya fue cuando me enamoré. Claro, yo decía al inicio, 2 veces campeona olímpica, pero la primera vez que gana una medalla mundial no es en 470, es en la clase Europa, ¿no, Teresa? Sí, claro, yo el Optimist, al empezar a navegar a los 13 años, realmente hice un año. Y enseguida me pasé a la clase Europa, que era lo que se estaban pasando los chicos del Club Náutico en Fuengirola, que es un barco de una sola persona, pues un poquito más grande que un Optimist. Y allí ganó mi primer campeonato de España, y entonces es curioso porque yo ganó mi primer campeonato de España en el 80, con 15 años, y los 3 primeros chicos se van al campeonato del mundo. Y sin embargo yo me fui a mi casa. Y yo pensé que, bueno, que es que no había mundial femenino. Luego, unos meses más tarde, en el club cojo un periódico que había, se llamaba Nautic Press, y te contaba todo lo que pasaba en el mundo de la vela. Y hojeándolo, ponen Campeonato del Mundo de la clase Europa. Y digo, a ver qué cuentan de mis compañeros. Y lo leo todo, y al final había una frasecita así pequeñita que ponía, y el campeonato femenino lo ganó la sueca Marit Soderström. Y yo lo leí y dije, ¿pero cómo que campeonato femenino? Pero entonces, ¿yo por qué no he ido? Si yo había ganado el campeonato de España. Entonces empiezo a preguntar, yo era muy preguntona, y entonces empiezo a averiguar que por qué no había ido. Me dice, no, porque las chicas en España no hay dinero para mandarlas. Y dije, bueno, si solo es un problema de dinero, yo voy a buscar dinero. Y cuando cuento esto, muchas veces la gente se cree que es que yo voy a mi casa y le pido dinero a mis padres. No, es buscar un patrocinador, ¿no? Me imagino. Y era, bueno, tampoco había mucho patrocinio en aquella época. Entonces yo empecé a ahorrar, empecé a hacer una especie de crowdfunding, y con 15 o 16 años me tiré un año entero pues dando clases a niños pequeños, lavando coches, cuidando niños por las noches, o sea, haciendo de canguro. Y evidentemente, pues si había un regalo de Navidad o de cumpleaños, pedía que fuese dinero y lo metía en mi hucha. Y al año siguiente fui a mi primer campeonato del mundo en Hoorn, en Holanda, con 16 años y con una tienda de campaña en la que dormí. Y esa tienda de campaña, bueno, dicho sea de paso, tenía unos agujeros y me entraba el agua y llovía bastante allí. Y durante toda la semana iba a una food truck y comí patatas fritas con ketchup y con mayonesa, que ahí fue donde aprendí que las patatas fritas en Centro Europa le ponen mayonesa. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Y mis primeros 4 campeonatos del mundo a los que fui fue un poco con este concepto. Para que luego digan que la vela es de pijos. Para que luego digan que la vela es de pijos. Yo esto lo recalco mucho, porque hay muchos tipos de vela y te puedes comprar un barco que cueste millones, pero la vela ligera y la vela olímpica son barcos bastante baratos. Para que te hagas una idea, Almudena, en la preparación de Atlanta, uno de mis patrocinadores fue Banesto, y coincidí con Miguel Indurain y con Carlos Sainz, que también les patrocinaba Banesto. Entonces tuvimos una cena un día del banco y empezamos a hablar del material que usábamos, y alguien me dice, bueno, tu barco será carísimo, ¿no? Y digo, bueno, un 470, bueno, con todas las piezas que necesitas para ir a ganar unos Juegos Olímpicos, te cuesta más o menos 1 millón de pesetas, que eran 6.000 euros de la época. Y Miguel me miró y dijo, pero ¿cómo que 6.000 euros? No puede costar tan poco. Y digo, sí, cuesta eso. Y él, me acuerdo que dijo, pues mi bicicleta cuesta bastante más. Y claro, del coche de Carlos mejor ni hablemos. Claro. O sea que realmente nuestro material no es tan caro. Lo que pasa es que como siempre se compara con barcos muy caros, pues evidentemente eso es otra historia. Ahí viene el error, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Estabas hablando de la preparación para Atlanta. Antes de Atlanta fueron esos Juegos de Barcelona 92, pero es que antes Teresa consiguió la clasificación para los de Seúl 88. Pero luego no vas por una decisión de la federación totalmente arbitraria, ¿no? Porque la plaza la consigues tú, pero luego hubo selectivo, no hubo. ¿Qué pasó? Porque tú llegaste incluso a dejar la vela. Sí, así es. En la selección de los Juegos Olímpicos, o sea, hay un número de plazas y cada país se tiene que ganar una plaza.
Entonces, no necesariamente la persona que gane la plaza es la que va. Pero sí, bueno, eso sigue siendo así a día de hoy. Exacto. Entonces, España gana una plaza en 470 femenino y luego hacemos la selección interna para ver qué barco es el que va. Solo puede ir uno por país, ¿eh? Aunque tengas el número 1 y el 2 del mundo, va uno. Es un poco injusto, pero es así. Nosotras estábamos casi siempre entre las 10 primeras del mundo, cosa que no era así en las otras tripulaciones. Ganamos la selección y nos reúnen a todos en una sala para leer la lista de convocados. Yo ya estaba un poco mosca, porque veía movimientos a mi alrededor que no acababa de entender muy bien. Pero bueno, si has ganado la selección, la has ganado. Y cuando leen la lista de convocados y llegan a 470 femenino, pues mi nombre ahí no estaba. Y la verdad es que fue algo bastante incrédulo, fue un palo muy grande y de hecho yo dejé de navegar. Dejé de navegar unos meses, me centré en acabar mis estudios y en, bueno, y un poco pensar a ver qué quería hacer. Te fuiste a Inglaterra, ¿no? Me fui a Inglaterra, sí, hice allí un máster en temas de programación de informática y bueno, y estando allí es de esto que empiezas a pensar que sí, que el palo es muy grande, que es muy injusto, todo lo que quieras, pero tu sueño sigue siendo tu sueño y todavía estás a tiempo de conseguirlo. Y entonces es cuando ya vuelvo a navegar y bueno, y el resto es historia. El resto es historia, llegan esos Juegos de Barcelona, además en casa, y esa medalla de oro que empezó siendo muy sufrida porque en la primera regata se equivocan y os señalan un fuera de línea a vosotros, a España, cuando creo que era Estonia. Esto he de decir, porque yo en el 92 era muy pequeñita, que me lo ha chivado Perico Sardina, que es bueno el gran maestro para todos los periodistas náuticos, a todos los que nos dedicamos a la vela, del que hemos aprendido, al que tú conoces muy bien y que bueno, pues es una enciclopedia del mundo náutico. Sí, así es. Perico, aparte de gran periodista, es mejor persona. Y en la Fundación Ecomar tenemos la suerte de que esté ahí de voluntario ayudándonos desde que empezamos, hace casi 25 años. Pues para que te hagas una idea, cuando llegamos a los Juegos de Barcelona, Patricia y yo éramos campeonas de España, campeonas de Europa, campeonas del mundo y número 1 del ranking mundial. O sea, llegamos en una forma increíble y con una habilidad. Y es que íbamos bien en todas las condiciones. Y esto es muy difícil, porque es como pedirle a un futbolista que sea buen delantero, buen defensa, buen portero, buen todo a la vez. Y nosotras habíamos conseguido ir bien en todas las condiciones. Entonces, como las regatas son muy largas, siempre te tocan condiciones variadas. Y entonces había gente que empezaba ganando porque había poco viento, y luego llegaba el viento y ¡pum!, se hundían. Nosotras ahí estábamos manteniéndonos en todo. De hecho, hubo un periódico que nos llegó a titular la medalla más segura del deporte español. Entonces, nosotras queríamos estar a la altura y bueno, y que la gente se sintiera orgullosa de nuestra medalla. Y habíamos dicho, mira, no hay que arriesgar el primer día porque esto es muy largo. Entonces hay que ir viendo los que van fallando por un lado o por otro y ya. Y para no arriesgar, no nos pusimos muy adelante en la salida. Hasta tal punto que salimos mal, salimos demasiado retrasadas. Había llamada individual, esto quiere decir que hay alguien que está fuera de línea y el barco comité lo tiene identificado. Y tú decides si crees que eres tú o no. Nosotras teníamos clarísimo que no éramos nosotras. Y cuando llegamos a la primera baliza, había una pizarra blanca y claro, al principio la pizarra está lejos, no la ves, y a la que te vas acercando, Patricia y yo de repente vemos ESP. ESP somos nosotras. Y nos miramos diciendo, no puede ser, se han equivocado, no podemos ser nosotras. Pues ahí estaban nuestras letras en la pizarra. Entonces estás obligado a retirarte. Entonces nos retiramos y bueno, el jefe del equipo olímpico de vela nos dice, mira, no os preocupéis, esto es un error, lo hemos visto con el vídeo de televisión española del helicóptero, que no sois vosotras. Y encima en el magnetofón del comité era EST lo que habían apuntado, pero luego se trasladó a ESP, no sé por qué. Bueno, la realidad es que luego reclamamos, estamos en el jurado hasta las tantas de la noche, les enseñamos el vídeo, todos reconocen que esto no era correcto, era una injusticia. Sin embargo, en el momento en el que ya parece que todo se resuelve,
uno del jurado de repente se le ocurre decir que no tienen por qué admitir el vídeo como una prueba, porque no es un vídeo oficial de la organización, es de Televisión Española. Pero lo demostraba igualmente. Sí, pero con este comentario se deshizo todo y nos quedamos con el descalificado. Con lo cual nuestras posibilidades de ganar medalla eran, pues no sé, una entre 100, eran poquísimas. Pero bueno, matemáticamente eran posibles y la verdad es que nosotros no dábamos nunca nada por perdido si había una opción matemática todavía de conseguirlo. Y se peleó hasta el final y entiendo que encima de ganarla en casa todavía, bueno, supo más a gloria. Sin duda. Muchas veces me preguntan, ¿y qué medalla te supo mejor, Barcelona o Atlanta? Bueno, realmente no tienen comparación. En Barcelona no solo estábamos en casa, que también estábamos en el centro de los Juegos. O sea, estaba la Villa Olímpica y el puerto delante. En Atlanta estábamos a 400 y pico kilómetros, en una subsede, en un sitio muy complicado, un poco inhóspito para navegar. Entonces, no tiene nada que ver. Y Atlanta 96 también, bueno, decíamos que en Barcelona empezaron teniendo que remontar, pero en Atlanta 96 tuvieron un pequeño susto, Teresa, que casi os ahogáis. Sí, así fue. El segundo día hacemos una regata, llevábamos una de retraso del primer día, con lo cual la intentan recuperar por la tarde. Atlanta era un sitio, claro, la costa este de Estados Unidos hay muchísima humedad. Entonces las nubes se van formando y de entrenar allí nosotras ya teníamos calculado, cuando la nube ya sube a esta altura hay que volver, porque si no empieza a caer un truenos, relámpagos, mucho viento y te tiene que pillar en tierra, en el mar es peligroso. Pues el comité de regatas decidió darnos la salida de la segunda prueba, la empezamos, de hecho la íbamos ganando Begoña y yo, y cuando estamos muy cerca ya de la llegada cogen y cancelan la prueba. Cosa correcta porque no tenían ni que haber dado la salida, pero bueno. Y entonces nos indican que nos quedemos ahí a que pase el temporal para dar otra vez la salida. Y entonces en esto que se metió un nubarrón, una visibilidad cortísima. Y en esa época los entrenadores no iban con sus lanchas en los Juegos Olímpicos. Para teóricamente no darle ningún trato de favor a ningún país, todos iban juntos en un barco. Pero ¿esto qué quiere decir? Que cuando hay un momento de dificultad no pueden venir a asistirte tampoco. Entonces hubo barcos que fueron asistidos por los de la organización y nosotras pues no fuimos asistidos por nadie. Entonces ahí volcamos, pusimos el barco derecho, se volvió a volcar así 3 o 4 veces hasta que ya dijimos, mira, no vamos a ponerlo derecho porque cada vez que lo enderezábamos con el viento que había salía volando y nosotras detrás del barco con unas olas increíbles. Además corres el riesgo de que te dé un golpe y bueno, pierdas la conciencia o algo. Y nos quedamos ahí agarradas al barco, Begoña y yo, como 45 minutos con unas olas inmensas y la verdad es que fue un momento muy difícil. ¿Llegasteis a pasar miedo? Llegamos a pasar miedo, sí, llegamos a pasar miedo, ya no solo por los juegos, sino ya por tu integridad física. Entonces, ya un poco como en los juegos pasan a un segundo plano. Y de hecho, esa noche lo pasamos muy mal y al día siguiente que hicimos 2 pruebas fueron nuestras 2 peores parciales, porque estábamos como muy tocadas por esto. Perico me contaba y me decía, es que en los Juegos de Atlanta, dice, yo recuerdo ese día que llegaron moradas, o sea, llegasteis completamente moradas y con moratones también. Sí, teníamos moratones por todos los brazos, las piernas de estar agarradas al barco, porque el barco con las olas se mueve mucho y te da golpes. Y luego moradas de frío también, porque cuando se producen estas tormentas puede haber una bajada de 15-20 grados. En Atlanta hacía mucho calor, llevábamos unos trajes blancos para retener la humedad y expulsar el calor. Entonces de repente lo que necesitabas era lo contrario y hacía mucho frío, llegamos muertas de frío, ¿sabes? Cuando ya llegas con los labios azules y bueno, y sí, muy tocadas. Encima habíamos roto una parte del material, había que volver a poner todo a punto para el día siguiente, fue un momento complicado.
y has vivido muchas anécdotas durante todos los años en los que has estado en activo. Yo recuerdo especialmente una que nos contaste en el Marca Sport Weekend que te pasó en Alemania, cuando todavía existía el muro de Berlín y estaba dividida en las dos Alemanias. Cuéntanos, para que la gente que nos esté viendo se entere. Sí, este fue el último campeonato del mundo al que fui sin la cobertura, digamos, de la Federación Española de Vela, porque no había todavía línea presupuestaria para chicas y yo tenía 18, 19 años. Entonces, como ya teníamos carnet, nos pusimos de acuerdo 3 y fuimos con el coche del padre de una de mis compañeras. Entonces, a la vuelta, claro, pasabas por Berlín, habíamos ido aquí, el norte de Alemania. Y entonces todas, a ver si vemos el muro. Claro, no había ni Google Maps, ni teléfonos móviles, ni tarjetas de crédito, no teníamos nada de esto. Y entonces con un mapa de estos de publicidad que llevábamos, ¡pum!, nos colamos dentro de Alemania del Este. Entonces, bueno, al principio era como que, mira qué guay, así lo vemos. Pero luego no podíamos salir. Entonces estábamos ahí en la frontera y los polis nos empezaron a pedir dinero y no teníamos. Entonces, bueno, al final recopilando del bolsillo de una, de otra, les regalamos unas cosas, nos desplumamos, pero salimos. Y allí solo nos quedó para llamar por teléfono al padre de una para que nos mandaran unos eurocheques de estos para poder echarle gasolina al coche y llegar a Barcelona. Y poder regresar. Sí, pero son de esas anécdotas que ahora ya no te pasan, porque primero tienes Google Maps y segundo tienes tarjeta de crédito, o sea que todo es diferente, pero... Y después de los Juegos de Atlanta, tú podrías haber seguido hasta los siguientes, ¿no? Quizás hasta Sydney, pero lo dejas. Eres madre, tienes a Olimpia, y yo no sé si lo dejas porque entonces no existían medidas para conciliar maternidad y deporte, o lo dejaste porque no hubo un buen resultado, no sé si fue en un mundial, te quedas sin beca, pero creo que te ofrecen a ti una beca y renuncias a ella. Bueno, esto es una historia que yo creo que se ha hablado mucho de ello, pero tampoco se conoce mucho. La realidad es que yo vuelvo a Atlanta después del segundo oro y desde el Consejo Superior de Deportes me dicen que les gustaría que siguiera hasta Sydney. Y a mí también me apetecía, además, por edad, por condiciones, lo podía conseguir perfectamente. Pero sí es cierto que yo quería ser madre y bueno, y eso se produce. Entonces, el año después de Atlanta yo lo invierto en el embarazo, el parto, etcétera, y me pongo a entrenar otra vez. Y la verdad es que empezamos a conseguir resultados buenos, o sea, ya estábamos arriba. Y voy al Campeonato del Mundo en el año 98 con Patricia otra vez. Claro, yo hice los Juegos del 92 con Patricia. Luego Patricia se va a vivir a Estados Unidos, entonces empieza a navegar con Begoña. Y en ese ínterin Patricia vuelve y volvemos a navegar juntas. Y en el Mundial, que fue en el Arenal, en Palma, Mallorca, hacemos 5 primeros puestos, que es un resultado increíble. O sea, nadie más había hecho 5 primeros. Pero también es cierto que teníamos 2 pinchazos. Estábamos con un barco nuevo, habíamos roto, o sea que bueno, pues yo estaba muy contenta del resultado. Pero claro, quedamos 9º en el Mundial. Y las becas son para los 8 primeros. El 9º no tiene beca. Entonces, bueno, yo estaba un poco expectante a ver qué iba a pasar. Porque también era cierto que durante muchos años yo había tenido muchas conversaciones con los dirigentes del deporte para intentar que flexibilizaran un poco las becas. Yo no había tenido problema para cumplir objetivos, que se llama, pero compañeros míos sí, y me había parecido muy injusto. Entonces, de repente me pasa a mí. Y entonces yo recuerdo el programa de José María García, que abrió durante no sé cuántos días seguidos, diciendo, ¿y qué va a pasar con la beca de la Zabel? ¿No? Y ya la gente me llamaba y digo, bueno, pues mira, no sé qué va a pasar. Me llamó una persona del consejo diciendo, bueno, ¿y ahora tú qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a mover tus hilos para que a ti te den una beca? Y dije, no, estás muy equivocado. Yo habré podido mover mis hilos o pedir reuniones un poco para hablar de la situación de todos, pero de la mía nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Total que al final pasan 1 mes, 2 meses, llega al Congreso de los Diputados y Aznar, que era el presidente del gobierno, da órdenes de que se resuelva el problema de la beca de la Zabel. Entonces a mí me llaman y me ofrecen una beca para mí, a título personal. Y yo les dije que no, que yo no iba a aceptar una beca a título personal. Yo lo que quería es que se cambiara el sistema. Si una mujer ha sido madre,
tú no le puedes meter en el mismo rasero que un hombre que estaba entrenando o que otra mujer que estaba entrenando. Se lo tienes que tener un poquito en cuenta y no lo estaban teniendo en cuenta. Entonces yo decido dejar de navegar, de empezar a hacer otras cosas. En el fondo tenía un poquito la esperanza de que a lo mejor cambiaran el sistema y todavía me diese tiempo de volver, pero cuando a mí me llaman para decir que van a cambiar el sistema, ya había pasado 1 año y pico, 2 años, y yo ya estaba metida en otras cosas como mi fundación y otros proyectos que había empezado. Otros proyectos como, por ejemplo, ser eurodiputada, que ha sido eurodiputada del PP. ¿Qué tal esa experiencia política? Porque sé que, por ejemplo, intentaste llevar a cabo algo que se llamaba semáforo antidoping, ¿no? Relacionado con el deporte. Sí. Pues en el año 99, en las instituciones comunitarias entra el deporte por primera vez. Y entonces a mí me llamaron del Partido Popular para formar parte del grupo de eurodiputados y trabajar en el tema del deporte de la Unión Europea. Y al principio la verdad es que me chocó muchísimo, pensé que eso no era algo para mí, pero al final yo también pensé, un poco luego analizándolo, que no puedes estar todo el día pidiendo que cambien cosas y cuando te ofrecen formar parte de ese cambio decir que no. Entonces, acepté el reto y me fui a Europa con una niña de 2 años y mi hijo nació a mitad de legislatura. O sea que los trenes pasan cuando pasan y te tienes que subir, pero a veces pasan en momentos que no son los mejores para la vida de cada uno de nosotros. La verdad es que la experiencia a mí me enriqueció muchísimo, me gustó. Y se hicieron un montón de cosas. O sea, todo esto que funciona ahora y que existe como la Semana Europea del Deporte, todo eso viene de mi época. Lo diseñamos en la legislatura 99-2004. Y entonces yo fui ponente de la lucha contra el dopaje en el deporte en la Unión Europea y ahí una persona que me ayudó muchísimo fue Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces entre los dos ideamos un semáforo para que lo llevaran todos los medicamentos, porque muchas veces los deportistas toman cosas que no deben de tomar y es por puro desconocimiento. Entonces ahí hay que separar un poco lo que es el doping, pues a lo mejor intencional, del erróneo. Y queríamos evitar que el erróneo se produjera. Y eso pasó por el Parlamento lo aprobó, pero la Agencia Europea del Medicamento se negó a colocar el semáforo en los medicamentos. Ellos un poco alegaron que una madre nunca querría comprar un jarabe para su niño si salía la luz roja o naranja. Y había medicamentos de uso diario que tienen que tener la luz roja o la luz naranja. Pero el semáforo no salió, pero otras cosas sí. Y de hecho, tu escaño, si no recuerdo mal, era el 470, ¿no? Es un número que te persigue. Es un número que me persigue. Tú lo viste con el parking, ¿no? En Mallorca hace unos años. Sí. El 470, fue la clase en la que gané los 2 oros olímpicos. Luego, cuando nace mi hija, se calculaba que iba a estar, cerca de los 3 kilos, 2 kilos 900, 3 kilos. Y cuando nació pesó 3 kilos 470. Y fue como decir, pero ¿esto es una broma o qué es? Y cuando llego al Parlamento, a ti te dan una tarjeta, que es tu tarjeta de voto, y en esta tu número de escaño. Y entonces tú llegas a tu sitio donde te tienes que sentar, pum, lo metes y sale allí tu número. Y entonces yo llego el primer día, pam, introduzco la tarjeta y pone 470. Y yo lo veo y pensé, esto es una broma que me están gastando. Y pensé, esto seguro que lo están grabando. Y me giré así para atrás pensando, ahora estarán todos muertos de la risa. Pues no, me había tocado el número 470. Es que de hecho lo que ha contado Teresa, que ha dicho, tú fuiste testigo, lo del parking, porque hace años, yo creo que fue más o menos en el 2018 o así, sí. En una Copa del Rey de Vela, justo estábamos comentando esto, y cuando va al parking a pagar, 4,70 y me mandó una foto del momento en el que estaba pagando del parquímetro y doy fe que eran 4,70. Y han ido pasando muchas cosas, tú decías nuevos proyectos, entre ellos la Fundación Ecomar. ¿Cómo surge esa fundación? ¿Era una manera de volver al mar todo lo que a ti te había dado? Sí, la verdad es que la idea de la fundación surge muchos años antes de constituirla.
Yo recuerdo salir a navegar en Fuengirola. En Fuengirola hay un arroyo y antes, cuando algo no te servía, lo tirabas al arroyo. O sea, era lo que se hacía. Claro, luego llegaban las grandes lluvias y todo lo que estaba en el arroyo acababa en el mar. Entonces un día salías a navegar y te encontrabas cosas flotando. Entonces yo, como era muy preguntona, le preguntaba en mi club, oye, pero ¿por qué hay cosas flotando en el mar? Y me decía, no, como ha llovido ha bajado por el arroyo. Y entonces la siguiente pregunta era, ¿y por qué alguien no hace algo? Entonces, ese por qué alguien no hace algo a mí me persiguió o me acompañó durante todos mis años de carrera deportiva. Y cuando iba a navegar en diferentes sitios me iba fijando mucho si había ríos, si no había ríos, si flotaban cosas, si no. Y ya empecé a recoger todo lo que veía en el mar. Entonces ya los últimos años de mi carrera deportiva tenía claro que algo quería hacer. Entonces la Fundación Ecomar, que se pone en marcha poco después de dejar de navegar, yo dejo de navegar en septiembre-octubre del 98 y el 3 de marzo del 99 ya lo constituimos legalmente. Y fue una manera, pues eso, de agradecer y de devolverle al mar, pues aunque sea una pequeñita parte de lo mucho que recibí de él. Y sobre todo hacéis labores en colegios y con gente joven, ¿no? También vais a limpiar playas, un poco para que las nuevas generaciones cuiden del planeta. Sí, así es. Cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, tienes que trabajar con personas receptivas. Y nosotras ya no somos receptivas. Nosotras ya tenemos nuestras ideas hechas, algo puede cambiar, pero menos. Sin embargo, tú coges a un grupo, a un niño entre 9 y 12 años más o menos y son súper receptivos. Es como meterles una semillita en la cabeza y por poco que riegues ahí va a crecer una planta maravillosa. Entonces, ese es nuestro target. Pero bueno, aparte de nuestro target, trabajamos con niños más pequeños, niños más mayores y con adultos. Y a nosotros nos gusta decir que, bueno, que educamos y concienciamos, pero también actuamos. Tenemos un programa en colegios, tenemos otro programa en centros náuticos y tenemos otro programa de ir a limpiar la costa. Y luego, en paralelo a esto, pues también estamos metidos en algunos proyectos de investigación. Ahora estamos viendo de escalar la replantación de Posidonia en el Mediterráneo, en proyectos, la verdad es que muy, muy chulos, muy divertidos y que a mí me encantan. Proyectos siempre relacionados con la naturaleza. En el año 2006 a Teresa Zabel le proponen desde Marca un reto, que es subir la Concagua con otros deportistas, entre ellos Juanito Yarzábal, Ama Visca, Martín Fiz, y formáis ahí un grupo para subir la Concagua. Yo hablaba con Roberto Palomar, mi compañero, que formaba parte de esa expedición, y me decía, es que desde el primer día, dice, todo un ejemplo, Teresa Zabel. Y además es que especifica y concretamente dice, lo mismo que hacía con la vela, dice, lo llevaba a cabo aquí, enfocada hacia su objetivo. Dice, una deportista de élite desde por la mañana hasta por la noche. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia? Yo la recuerdo con mucha ilusión. Primero porque el objetivo, el reto era muy chulo. Y me hizo mucha ilusión que Marca pues, me retara a mí, me incluyera en este grupo de personas. Y la verdad es que los compañeros fueron increíbles, desde Roberto Palomar, Beatriz, que vino como fotógrafa, Martín Fiz, estaba Chema, estaba Gervasio de Fer, ¿quién más estaba? Ama Visca, Fernando Escartín, y todos hicimos una piña increíble, todas a una. Y bueno, tú dices que yo estaba como muy enfocada en mi objetivo. Yo creo que eso es algo que yo he trasladado a todo lo que hago en mi vida. Lo hago y procuro decir, bueno, qué es lo que quiero conseguir y cómo lo quiero hacer. Entonces, estas son dos cosas que yo a mis hijos siempre les digo. Es muy importante que sepas lo que quieres hacer, porque si no, ¿a dónde vas? Si tú no sabes lo que quieres conseguir, vas a ir al camino que te lleve la vida, pero tú puedes decidir el camino al que quieres ir tú. Y esto fue algo que allí en la Concagua hicimos un grupo estupendo y la verdad es que yo aprendí mucho de estar rodeada de gente tan excepcional. En esa expedición, lo decía Teresa, yo creo que salvo Bea, nuestra fotógrafa, eres las dos únicas mujeres y tú la única deportista. A ti te ha tocado muchas veces ser la única mujer, porque no solo has hecho vela ligera, vela olímpica, también has hecho vela de crucero y tú has sido patrona de barcos en los que había 13 hombres, incluso 18. ¿Qué tal llevaban los hombres eso de que mandase una mujer? Pues mira, lo llevaban fenomenal. Lo llevaban fenomenal. A mí me sorprendió. En el año 90, aparte de la preparación olímpica de Barcelona, pues yo trabajaba, porque con la beca a mí no me llegaba para vivir en Barcelona. Luego había una parte del material que comprábamos nosotros, con lo cual necesitaba más ingresos. Y mis compañeros regatistas chicos
habían empezado a navegar en barcos grandes, de estos de la Copa del Rey, en Mallorca, en verano, porque un regatista de vela olímpica tiene una finura del timón que no tienen otros. Entonces les contrataban, les pagaban algo y esta era una manera de complementar tu sueldo sin tener que ir a trabajar algo fuera del mar. Entonces, a mí me pareció una idea estupenda, pero dije, bueno, a ver si quieren coger a una chica, porque no había ninguna mujer en todas estas tripulaciones. Y yo me ofrecí y al final tuve la suerte de que Toni Tió confió en mí. Cuando me lo propuso, yo le miré y le pregunté, pero Toni, ¿has hablado con la tripulación? Porque yo tampoco me quería subir a un barco con 13 hombres que me miraran así como diciendo, ahí está. Y me dijo, sí, yo he hablado con ellos, están de acuerdo, y bueno, vamos a probar. Y nada, yo me subí al barco y al segundo día ya éramos íntimos todos. Entonces, y eso siguió así durante todo el proyecto del INESPAL. Y la verdad es que no hubo diferencias en ese sentido. O sea, lo curioso fue que cada vez que a mí me hacían una entrevista, me preguntaban, más que por los resultados deportivos, por el hecho de la configuración de una sola mujer y todos hombres. Y encima la mujer al mando. Y entrevistaban a la tripulación para preguntarles sobre lo mismo. Y entonces, claro, ellos miraban y decían, no, estamos encantados. Hombre, es que tenían ahí a una doble medallista olímpica, doble campeona olímpica. Cuando yo me subo al INESPAL, es en el año 90. Con lo cual todavía no. Exacto, todavía no tenía ninguna medalla olímpica y Campeonato del Mundo tenía el que había conseguido yo solo en la clase Europa. O sea, que iba bien, pero no era una realidad, era una promesa. Sí, todavía no habían esos resultados, ¿no? Exacto. Que tenías ahí ese cartel de campeona que hubiese quizá pues facilitado todo de inicio y a lo mejor no te hubiesen preguntado tanto por aquello, ¿no? Claro, así es. Y de hecho yo a Toni Tió siempre le estaré muy agradecida porque me dio la oportunidad y a mí navegar en barco grande pues también me sirvió mucho para aprender y para enriquecerme de otros puntos de vista de la navegación. Cuando tú vas en un 470 sois dos y entre los dos te toca hacer todo. Cuando tú vas en un barco de 12 personas, 13 personas, cada uno tiene un rol muy específico y analiza ese rol con mucho detenimiento y a veces vas sacando cosas que a lo mejor a ti no te ha dado la oportunidad de pensar, con lo cual todo eso seguro que me sirvió mucho luego para mis resultados. Se aprende mucho. Siempre. Al final, aunque sea en otra clase diferente, ¿no? Sí. Siempre, todos los regatistas lo decís, que estáis metidos en distintos proyectos, pero de cada uno de ellos, al final lo deja de ser vela y vas aprendiendo y luego lo vas aplicando pues a la clase en la que compites. Claro. La vela ahora mismo está en un momento en el que de cara a los Juegos de París, París van a ser los Juegos más igualitarios de la historia porque 50% de participación masculina, 50% femenina. Pero es verdad, por ejemplo, que la clase 470 ha desaparecido la clase femenina y la masculina y ha pasado a ser una clase mixta. Yo no sé cómo ves tú este tema y también me gustaría saber tu opinión sobre las cuotas, porque por un lado tenemos pues competiciones como The Ocean Race, que es la vuelta al mundo por equipos con escalas, o SailGP, que incluyen a las mujeres en los equipos, pero un poco por cuota, ¿no? Dan más facilidades para que la mujer se pueda incluir. Y luego tenemos, por otro lado, la Copa América de Vela, que va a ser el año que viene en Barcelona, en 2024, que ha creado una clase femenina. Yo no sé qué te gusta más a ti, qué te convence más. Mira, en la Federación Internacional de Vela yo he estado 8 años en el Council, que es como su consejo. Y ahí había siempre muchísimas discusiones del tema de cuántos hombres o cuántas clases masculinas, cuántas clases femeninas para los Juegos Olímpicos. Entonces, siempre andaban metiendo lo que llamamos clases open, que quiere decir que puede ir un hombre o una mujer, pero la realidad es que cuando una clase es open va un hombre. Eso es como si dijéramos que los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos es open. ¿Cuántas mujeres irían? Serían todos hombres, porque físicamente el hombre es superior a la mujer. Y eso es una realidad. Entonces, para no coger... O sea, yo era partidaria en las 10 clases olímpicas que hay en vela, decir, pues ahora 5 para hombres, 5 para mujeres. Entonces metes un solitario, un doble, un catamarán, una tabla y tienes 5 de cada y ya está. Pero bueno, aquello, éramos como 30 en este council y había de todo. Entonces nunca conseguíamos 5 y 5. Entonces ahí al final, ¿qué se hizo? Ya para Río se metió una clase mixta, que fue el NACRA. NACRA 17, sí. Exacto. Y en NACRA pues hay muchas mujeres con lesiones crónicas muy importantes
porque es un barco que no está adaptado para la mujer. De hecho, el 470 es un barco que fue el primer barco olímpico femenino y era un barco para hombres. Si un 470 tenías que pesar 145 kilos entre las dos personas, cuando nosotras nos subimos a un 470 por primera vez, dijimos, esto es imposible. Luego nos fuimos adaptando y fuimos adaptando un poco también el barco a nosotras, con unas velas más planas, con unos mástiles más flexibles. Pero bueno, es un proceso. Luego, de hecho, cuando ya metieron otras clases, los adaptaron al peso de la mujer. Pero el NACRA, bueno, yo no soy muy partidaria de que sea mixto. Y al final el 470 lo han hecho mixto también, porque con la configuración que han hecho solo quedaba una plaza. Y entonces dijeron pues que vaya un hombre y una mujer. Y bueno, los primeros juegos mixtos de 470 serán los de París, los próximos, y a ver cómo salen, ¿no? Seguro que será un éxito de participación, pero por lo que hablo con las tripulaciones, habrían preferido que se quedara el de hombres y el de mujeres. Y en cuanto a las cuotas, ¿te gusta más ese modelo SailGP de Ocean Race que promueve la participación femenina de esa manera? ¿O te gusta más un modelo parecido a la Copa América que crea una clase femenina? A mí me gusta más el modelo Copa América. Me gusta más el modelo Copa América porque ya montas una tripulación de chicas. En el Ocean Race lo que hicieron fue decir, bueno, pues es obligatorio que vaya una chica en el barco. Entonces, al final, cuando tú obligas que vaya una chica con, a lo mejor, ahora los barcos, la tripulación es más pequeña, pero en la pasada había a lo mejor 8 personas, 10 personas en el barco y una es mujer. Entonces, no deja de ser una situación un poco forzada. Y a mí me consta que algunas chicas no han estado muy a gusto y algunos chicos tampoco han estado muy a gusto con la chica a bordo, con lo cual, bueno, yo creo que todos hay que hacer las cosas porque salgan también de una forma un poquito natural. No estoy en contra de las cuotas, porque a veces si no hay cuotas no llegas nunca, pero creo que tampoco hay que forzar. Y en el SailGP hay mujeres, pero hay mujeres realmente que están en el barco y que no juegan un rol determinante. Y yo creo que esto no es bueno, ni para ellas, ni para la imagen de la mujer en el deporte, ni para el deporte en sí. Si coges y dices, pues de cada X regatas, en una tiene que llevar el barco una mujer, bueno, vale. Pero es que la mujer hay veces que está allí y algunas personas ya se han quejado un poco de que no estoy de florero, pero tampoco pinto mucho. Y la Copa América del año que viene, 2024, aquí, ¿tú vas a estar metida de alguna manera ahí, en esa parte femenina? Bueno, yo me he ofrecido para ayudar en todo lo que haga falta. El que está montando el equipo y el proyecto es Guillermo Altadil, que somos amigos desde hace muchísimos años y sí, me ha pedido que le ayude en todo lo que es la selección de los equipos, tanto de las chicas como de los jóvenes, y en lo que es la puesta en escena de la base española para darle pues también hacer actividades medioambientales, todo lo que es la parte de sostenibilidad. Todavía está todo muy un poco en el aire porque bueno, esto es difícil, están buscando la financiación, pero bueno, a mí me van a tener ayudando y remando para lo que haga falta para que el evento sea un éxito. Y ya para terminar, tenemos los Juegos, dentro de pues prácticamente un año, porque estamos ya en junio, dentro de un año y un mes y medio estaremos en los Juegos de París. La vela es en Marsella. ¿Y cómo ves al equipo español? De momento todavía no tenemos las plazas, este verano tenemos Mundial, ahí se conseguirán las primeras y luego habrá ese selectivo, como comentábamos al inicio. Pero ¿cómo ves ahora mismo a ese equipo preolímpico de cara a esos Juegos de París? Bueno, tenemos la suerte de que tenemos regatistas con un talento descomunal y que dedican muchísimo tiempo, no ahorran ningún esfuerzo para llegar a París en las mejores condiciones, con lo cual realmente van a conseguir buenos resultados. Es muy difícil conseguir medallas. En vela se reparten 10,
que tampoco son tantas, que como hemos conseguido tantas medallas en vela, parece que reparten un montón. Sí, es el deporte en el que más medallas tiene España a nivel olímpico. Pero bueno, hay regatistas muy buenos. Pilar Lamadrid en tabla lo está haciendo fenomenal. En el 470 mixto están tanto Jordi con su tripulante y Silvia con su tripulante. Aquí uno va de patrón y la otra... Sí, Jordi Nora y Silvia y Nico. Exacto. Que también están a un altísimo nivel, en 49er, Diego Botín, o sea que realmente tenemos muchos regatistas muy buenos. Gisela Pulido, a ver si se estrena también con el kite, y bueno, va a estar muy emocionante. Yo tengo muchas ganas de que llegue y poder seguirlo, verlo y ojalá nos traigan lo que se merecen. Ojalá podamos celebrar esas medallas. Pues muchísimas gracias, Teresa, por habernos acompañado hoy. Y nada, era un placer, porque además sabes que hacía tiempo que queríamos estar contigo, que no todos los días se puede tener a una bicampeona olímpica aquí en el plató de Marca la Diferencia. Solo tenemos a una en España y la tenemos hoy, con lo cual todo un honor. Y vamos a seguir hablando además de deportes relacionados con el agua, porque nuestra siguiente protagonista también ha marcado la diferencia durante muchos años en la piscina. Hablamos de Erika Villaécija, que llegó a ser campeona del mundo en piscina corta y que tiene 14 medallas europeas entre piscina corta y la piscina olímpica, la de 50 metros. En 2018 colgó el bañador, se retiró y decidió emprender una nueva vida. Nuestro compañero David Menayo se ha ido a Barcelona a conocer qué es de su vida ahora mismo. Sabemos que trabaja en una empresa de recursos humanos, que también practica y hace mucho CrossFit, y ha estado con ella, de hecho, practicando CrossFit, pero también ha vuelto a picarle un poco el gusanillo de nuevo de la natación. Y no es solamente que pueda volver a nadar, no hablamos de competir, sino que ha creado un proyecto muy bonito que se llama el Team Erika Villaécija, y pues lo que quiere es transmitir y ayudar con su experiencia tanto a deportistas amateurs como a deportistas profesionales. Nos vamos ahora a Barcelona para hablar con Erika. Pues sí que es verdad que he hecho un poco de menos la competición, bueno, un poco no, bastante, creo que es como el enganche que tienes al deporte de élite, en este caso a la natación, y sobre todo he hecho de menos pues los viajes, el momento de salir a competir, que te sientes como preparado, como en forma, y eso es una cosa que intentas buscar en otros ámbitos de tu vida, pero realmente detrás del deporte de élite. Yo decidí dejar de nadar un poco porque sí que es verdad que en el 2018, cuando empezó la temporada, encontré un trabajo que me llamaba bastante la atención, a jornada completa de lo que yo había estudiado, del sector que había estudiado, que al final era el de recursos humanos, ¿vale? Sí que es una parte de la psicología un poquito diferente, y entonces valoré si quería aprovechar esta oportunidad o seguir un poco hacia el objetivo que yo tenía, que era ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces sí que pensé, pues a lo mejor dentro de 2 años esta oportunidad no la tienes, creo que también tienes una edad, es una cosa que te llama la atención, y entonces decidí dejarlo un poco por eso, porque era incompatible para las dos cosas. Pues lo primero que me viene a la cabeza de cuando yo nadaba es un poco, pues, parece increíble que fueses capaz de entrenar tantas horas al día, porque ahora es como que no tienes horas para hacerlo, y es como dices, ¿cómo podía dedicarme tanto tiempo si ahora con 1 hora de deporte al día ya voy como muy cansado, ¿no? Entonces sí que recuerdo pues con bastante esto, pues las horas de entrenamiento, pero he hecho como un poco de nostalgia en lo que te he dicho, el día a día de los entrenamientos, también un poco lo que sería pues las concentraciones con los compañeros, y bueno, más allá pues el poder conseguir éxitos y ganar, pues al final es una cosa que también pues es como la valoración a tu trabajo. Pero sí que es verdad que es una época de mi vida que la recuerdo con mucho cariño, que evidentemente me hubiese gustado alargar muchísimo, pero creo que el dejar de nadar lo he hecho de una manera bastante consciente y demás, y la recuerdo con cariño, con lo cual es una parte guay. Sí que es verdad que cuando dejas el deporte hay un poco de miedo, porque estás acostumbrado a estar en un tipo de vida, una rutina, que al final es lo que te gusta, es tu pasión, y encima, pues en mi caso tuve la suerte de que me ha salido bien. Y entonces sí que es verdad que la rutina no la pierdes, porque al final tienes otras cosas como el trabajo o otros deportes como lo que yo hago y demás, pero sí que es verdad que dices, ¿y ahora qué hago? Ahora es como que pierdes un poco como tu esencia, ¿no? De alguna manera, entonces te cuesta encontrar esa adrenalina o ese enganche que te da el deporte de pues hoy ganas, hoy pierdes, hoy tienes más ganas de entrenar, hoy no tienes tantas ganas de entrenar. Entonces esa cosa de que te da y que te quita a la vez es el enganche, que es lo que más encuentras a faltar. Nosotros los deportistas de élite siempre decimos que la vida real es la vida del que no es deportista de élite, entonces yo siempre digo que a mí no me costó hacer un paso a ser una persona normal, pero sí entender que ya no nadaba.
Sí que es verdad que pasas unos meses como que te llenas con un montón de cosas, ya sea pues la rutina de tu casa, de tu trabajo, de tu deporte, intentas como que tu día esté muy ocupado para evitar pensar a lo mejor en ese duelo que tienes que hacer, que es el de dejar de nadar, pero al final es como una persona que trabaja todo el año, toda su vida en lo que le gusta y lo deja, entonces te jubilas como muy pronto y es difícil de entender, entonces sí que tienes ese vacío y es como dices, uff, a ver cómo lo hago, entonces lo haces llenándote de cosas, hasta el momento que dices, vale, voy a respirar y voy a empezar a vivir, que también me toca, ¿sabes? Sí, yo cuando dejé de nadar por completo, sí que tuve prácticamente 3 años en los que no me desconecté muchísimo, es lo que he comentado antes, como que te llenas de tantas cosas que vas como en modo avión, le digo yo, y sí que es verdad que puse un día la tele y vi un campeonato de España de piscina corta y pensé, ostras, ¿cómo me he desconectado tanto?, ¿no? Entonces volví a recuperar un poco el enganche, pues gracias a que pude retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio por la tele, porque empecé a nadar así en categoría máster, alguna cosa en piscina, alguna cosa en aguas abiertas, y entonces era un poquito como, venga, va, ya te he obviado, ya te he hecho el duelo y ya vuelvo a abrazarte de alguna manera, que es lo que, la adaptación es lo que me gusta. Pues la verdad es que lo de equipo de Erika Villaécija, pues tengo un amigo que se llama Mar, que sí que siempre es como muy emprendedor, yo soy bastante menos, y me lo comentó y era como una manera de decir, yo quiero volver de alguna manera a la piscina, pero no sé cómo. Entonces entre los dos miramos alguna manera de cómo hacerlo. Entonces vimos que sí que es verdad que a nivel de triatletas, por ejemplo, de atletas de CrossFit y demás, todo el tema de programaciones online se llevaba un montón. Y sí que es verdad que cada vez hay más gente que va a la piscina a nadar, va al mar a nadar y a lo mejor tener una programación online de alguien que sepa y que le pueda dar feedback y le pueda ayudar, pues estaría bien. Entonces decidimos sacarlo, al final son 2 tipos de programaciones diferentes para alguien que está empezando con la natación y alguien que ya quiere preparar así objetivos más importantes, y es una manera pues de transmitir un poco tu experiencia y un poco pues ayudarles a conseguir sus objetivos, que al final es como volver a estar en el agua pero desde fuera. Yo he pasado un poco del agua a las pesas porque al final tu vida es el deporte, entonces tú no concibes una vida sin hacer deporte. Entonces el CrossFit es un deporte que sinceramente tiene mucha variedad de ejercicios, con lo cual te enganchas porque siempre hay una cosa que no te sale. Las clases son de 1 hora con más gente, que yo estoy acostumbrada a entrenar sola, así haces por un poquito más de grupo, de identidad, de community que le llaman en CrossFit y demás, con lo cual te sientes como reflejado en tus compañeros, haces como cosas de bastante intensidad, así notas que has trabajado, y luego pues a nivel de competiciones pues te apuntas por equipos o en parejas y demás, entonces es como una manera de calmar un poquito esta ansia competitiva, no de una manera de élite evidentemente, porque yo ya eso ya lo he hecho, pero sí para pasártelo bien y sentir esos nervios que al final los echas de menos. Estuve compitiendo en un pasado, así también como he dicho, por equipos y demás en CrossFit. Sí que ahora llevo una temporada como más tranquila en la que he hecho nada, no he hecho mucho, y sí que me gustaría de cara al verano pues sí encontrar alguna competición. Me gusta más en parejas o en equipos que individual, porque el deporte individual ya lo he hecho, para eso, para lo que te he dicho, para sentir nervios el día de antes, para pues salir a la competición y ya que entrenas pues a ver cómo estás y un poco pues para probarte. Sí, yo creo que la Erika Villaécija es una chica fuerte, yo creo. Sí que es verdad que es mucho más fácil afrontarte a un fracaso cuando estás nadando, o sea, cuando estás preparando una competición y no te sale bien, pues es como un fracaso, pero como que te levantas como porque ya sabes lo que es. Sí que la vida más real es un poco más complicada, no a nivel de gestionar cosas, sino a nivel de que hay ciertas cosas que cuando estás tan metido en la burbuja de la élite no las consideras y luego sí que son importantes para tu día a día. Entonces, a base de golpes o a base de perder carreras en este caso, pues te haces más fuerte. Nuestra siguiente protagonista se ha proclamado recientemente campeona de Europa de 35 kilómetros marcha por equipos en la República Checa, y lo hizo además de una manera soberbia, estableciendo una nueva plusmarca mundial. Este verano, de hecho, hay mundial en Budapest y su objetivo a sus 27 años es conseguir la doble corona, tanto en los 35 kilómetros marcha como en los 20 kilómetros marcha. Veremos si lo consigue. Desde aquí le mandamos todo el apoyo y aprovechamos que ha pasado por la redacción de Marca para hacerle nuestro test. Deportista de élite. La favorita la educación física y las matemáticas la peor. No, en mi pueblo me decían Melana porque la familia de mi madre se llama así, le dicen así, pero no he tenido ningún apodo. Los recuerdo, vamos, tengo una cicatriz en la ceja, tengo un hermano 13 meses más pequeño que yo, vamos, 1 año, y veíamos el pressing car.
y saltábamos en la cama y nos pegábamos y me di, bueno, en uno de esos saltos que ahí me rompí la ceja con el pico de la mesita. Fui al médico con mi madre regañándonos, pegándonos ahí y querían raparme la ceja y me metí con el médico, era un poco reverde de chica y a la puerta de casa, estaba con la pelota jugando, tenemos una puerta de un lavadero que tiene puntiaguda, le pegué al balón y a mi hermano la ceja ahí. Y en el mismo día pues visitamos 2 veces al mismo médico, pero personas diferentes. No he sido de deporte en el cuarto, mira, me gustaba mucho el fútbol, soy muy forofa del fútbol, aunque ahora ya menos, me gusta más el baloncesto, creo que el momento piña también me gusta después de hacer deporte individual, también por los insultos tal que vemos a día de hoy, que no va con mi estilo. Pero era muy fan de Fernando Torres, del Niño, del 9, era del Atlético de Madrid y el 9 de la camiseta de cuando era Marbella de Puma todavía la tengo en casa. Pues me iría de caña, actualmente me iría de cañas con, no sé, con Lola Índigo, una cantante, por hacer algo diferente que no sea así famoso, conocido, ni nada. O nadar, sí, creo que algo diferente. Fue una canción para un karaoke. Mira, pues escucho muchas, ¿no? Pero hay una canción mía que es favorita, que es Mi héroe, de Antonio Orozco. Me la cantaría en un karaoke. Jamón. Jamón. De allá donde voy el jamón y el aceite no puede faltar. Mira, es una pregunta que me gusta que la gente... Cada vez que alguien me da algo para que lo lleve conmigo para una competición, en la mochila de la selección española la llevo, hay un bolsillito pequeño dentro y ahí llevo todo lo que la gente me regala. Es decir, cuando me dicen, ¿te has llevado? Todo está. Nunca desaparece nada. Entonces, no sé si hay amuleto, pero si la gente me lo da con su cariño, va conmigo. Pues mira, he leído hace poco un libro que me encantó, Mi persona vitamina me encanta. Marian me encanta cómo escribe. Y ahora mismo te diría, estoy leyendo uno que no me acuerdo ahora mismo el escritor, se me ha ido de la mente el escritor ahora mismo, Espinosa se llama de apellido, y que es El mundo amarillo, me gustó mucho y me regalaron hace poco ¿Qué hubiésemos sido si tú y yo no hubiésemos sido? ¿No? Algo de eso que creo que dice el título y también me gusta. Merlín. Sí, ¿por qué no? Una película que me guste. Soy mucho de la guerra civil, me gusta mucho la historia. No tengo una película así que diga, me encanta, la vería. No, creo que es mucho. Última reciente que he visto, 42 segundos. Pues mira, la pensé ayer. Y fue después de hacer Récord Mundo y me decía todo el mundo, ¿tú sabes la que has liado? Digo, yo no he hecho tanto. Y cuando cogí el móvil dije, uff, tierra, trágame lo que he hecho. Pero contenta de lo que he hecho. Soy muy dormilona. De mis 8 a 10, 11 horas nadie me las quita. Uf, no soy muy cocinita. Cuando tengo mucho tiempo me gusta hacer tarta de queso. Sí. Edición ilimitada. O limitada, no me acuerdo. Edición limitada, sí. Tengo el nombre de mi madre en el pie y los aros olímpicos que me lo hice con mi entrenador. Una buena compañía. Granada. A la muerte no le tengo miedo a nada. Soy muy cabezota. Como si me meta algo entre ceja y ceja, no para hasta que no lo consigo. Y a veces no me gusta serlo. La intento guardar en mi casa, pero al final la mamá gana y suelen estar en casa de la mamá, pero la de Berlín la tengo en casa. No me gustaría nunca estar en ese cargo, pero algo que ayudase a los demás seguro. Muchas gracias una semana más por haber estado compartiendo con nosotros este ratito en Marca la Diferencia. Ya sabéis que os esperamos el próximo miércoles a las 12 de la mañana en el streaming de marca.com y también en nuestro canal de YouTube con más mujeres que marcan la diferencia.